nuestro país y con aquellos que están interesados, por supuesto, en hacerlo en virtud de las nuevas condiciones que se presentan en la Argentina desde el 10 de diciembre pasado. Entre ellos podemos destacar a los representantes del BBVA, del Santander, Iberia, Mafre, Telefónica y al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi. En segundo lugar, destacar el discurso del presidente en el evento Europa Viva 24, donde defendió los valores que hicieron de Occidente una tierra próspera, como la libertad, la vida y la propiedad privada. Tras años de escuchar mimos a las almas bellas del poder internacional y la Agenda 2030, el presidente Milei habló con la verdad, como lo ha hecho en cualquier país, en cualquier escenario y ante cualquier auditorio. El presidente defendió las ideas que sacaron a millones de seres humanos de la pobreza. Respecto a las llamativas e impulsivas amenazas del ministro de Relaciones Exteriores del Reino de España, aclararles que no entendemos el motivo de su resquemor. El presidente argentino no hizo mención a nadie en particular. Llama poderosamente la atención que se pongan en tensión las relaciones entre dos países históricamente hermanados por una decisión poco meditada y confiamos en que, superadas por supuesto las instancias electorales en Europa que motivan estas acciones, podamos reconducir las relaciones. El gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei, entre ellos el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, el de ser un ejemplo de negacionismo y el de atentar contra la democracia. Si el presidente y los funcionarios del Reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra República. Como se dice vulgarmente, al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Ahora sí, quedo abierto a las preguntas que gusten hacerme. Sí, buenos días, Manuel. Estela Guernica, Día 24. ¿Cómo andás? Bien, bueno, justamente con este conflicto diplomático e ideológico entre ambos presidentes, ¿no? Queríamos saber cómo sigue la relación bilateral, teniendo en cuenta que el gobierno de España llamó a consultas a la embajadora española en Argentina, la pidió volver y también citó al embajador argentino en Madrid. ¿Qué va a hacer el gobierno argentino ante esta escalada diplomática? Y una segunda pregunta, si me permitís. ¿Milei va a permitir que se pongan en riesgo las relaciones bilaterales entre dos sociedades hermanas históricamente y cómo afecta esto a la economía? Gracias. Bueno, son dos preguntas, pero en realidad es prácticamente una sola. Primero que el presidente Milei jamás pondría en riesgo ninguna relación diplomática con ningún país. De hecho, esto nada tiene que ver con la relación diplomática. La verdad es que lo que me estás preguntando se lo deberías preguntar al gobierno español, no a mí ni a nosotros, porque nosotros no vemos que lo ocurrido tenga nada, absolutamente nada que ver con las relaciones diplomáticas. De hecho, cuando el 3 de mayo el ministro de Transporte del gobierno español habló acerca de las sustancias que consumía el presidente Milei, cuando la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades el 16 de mayo habló del negacionismo del presidente Milei y que está atentando contra la democracia, cuando el 17 de mayo la vicepresidenta y ministra de Trabajo habló de Milei y otros gobiernos del odio, vuelven con los recortes, con el autoritarismo, cuando el propio Pedro Sánchez nos definió como ultraderechistas y antidemocráticos. En ningún momento nosotros hicimos hincapié en las relaciones diplomáticas, sino simplemente, y lo hemos dicho en otras ocasiones, e incluso con otros países cuando hemos tenido alguna diferencia de índole personal entre los presidentes o de índole ideológica, como definiste vos,
nada tiene que ver eso con que pueda influir en la relación diplomática. Y lo que ocurra en el llamado al embajador, bueno, cuando ocurra veremos qué es lo que plantean. La verdad es que no tenemos bien en claro cuál es el planteo desde lo diplomático cuando es un tema que no tiene que afectar las relaciones entre los pueblos. Así que no tengo nada para decir con respecto a eso porque no hay, al menos todavía no hay nada para decir. Y te repito, no creo que en materia de diplomacia lo haya porque no hay ningún problema diplomático aquí. Buenos días, Rosario Vigosi de Radio La Hola. Red, Manuel. ¿Qué tal? Bueno, voy a seguir con el tema igual. Me imaginaba. Primero que nada, para preguntarle si puede calificar entonces este incidente. ¿Qué nombre hay que ponerle a este incidente entre el gobierno argentino o entre el presidente Milei y funcionarios del gobierno español? Y para reforzar lo que preguntaba Estela, en todo caso, si no les preocupa alguna reacción del gobierno español en relaciones diplomáticas, más allá de la mirada que tenga el gobierno argentino. Gracias. No nos preocupa la reacción diplomática porque el sentido común indica que no puede haber ninguna reacción diplomática, no hay razón para que la haya y sería absolutamente irracional que eso ocurra. Porque, te repito, ante tantos insultos, agravios y descalificaciones por parte de funcionarios del gobierno español, jamás nosotros hemos involucrado las relaciones diplomáticas, por lo tanto, ante una respuesta de menor tenor por parte del presidente Milei, entendemos que nada tiene que ver la diplomacia con las opiniones o los intercambios que pueda haber entre dos personas, en este caso ambos presidentes. Así que no, de ninguna manera creemos que pueda haber una reacción diplomática. Perdóname, me habías hecho otra pregunta. ¿Cómo lo califica? ¿Se le pone un nombre a este incidente? Bueno, no hay que poner. Me parece que es una gran confusión que tienen en España, el gobierno de España, perdón, no España. Y de hecho en cada una de las frases que te nombré hubo más, pero digo, pensar que el presidente Milei consume sustancias, haciendo referencia, por supuesto, a las drogas, hacer referencia a que somos odiadores, y digo, nos incluimos todos porque ha insultado a nuestro presidente, y el decir que efectivamente somos antidemocráticos, más toda otra catarata de insultos, la verdad es que evidentemente están confundidos. Así que simplemente eso, nos gustaría la reflexión, que se llamen a la reflexión y además que pidan disculpas, por supuesto, como corresponde. Pero nada tiene que ver, repito, con temas diplomáticos. Es una cuestión entre personas. ¿Qué tal, Manuel? Juan Pablo Peralta para Concierto Litoral y Fénix Buenos Aires. Quería saber, bueno, por ahí la información todavía no llegó, pero es del diario El País, porque dice que las grandes empresas que se reunieron con Milei el sábado rechazaron los ataques a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. El presidente de COE, Antonio Garamendi, rechaza de plano el ataque fuera de tono del presidente argentino. Y agregándote también lo que había dicho Josep Borrell, que es de la Unión Europea, representante, que también ha dicho que no se aceptaba, ¿no?, ningún cuestionamiento, digamos, a la figura de los políticos de la Unión Europea. Bueno, recordando además que funcionarios del gobierno español, perdón, termino un poco tal vez con la pregunta anterior, te pido disculpas, también incluso se han involucrado en cuestiones de la política interna nuestra, ¿no? Cuando apoyaban, por ejemplo, a determinado candidato a presidente de manera pública. De hecho, deseando la derrota del quien después fue presidente, el presidente Milei. Con respecto a lo que decís, bueno, corre por cuenta de cada uno que lo dijo, no tenemos nada para decir. Nuestra posición es absolutamente clara. Después de una catarata de insultos, lo único que pasó fue que hicimos, sin mencionar absolutamente a nadie, hablamos de corrupción y se sintieron ofendidos. Bueno, quien crea que eso es digamos, lo que vos me definiste recién como una frase literal de determinadas personas o determinados empresarios, corre por cuenta de ellos y está muy bien, cada uno tiene su opinión, digo, no hay nada para cuestionar con respecto a las opiniones libres de cualquier actor, de cualquier persona. Las relaciones de la Unión Europea tampoco temen nada. No.
Buen día, Manuel. Cecilia Camarano para Ámbito. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, vos recién mencionaste al principio de la conferencia también que el presidente Javier Milei no mencionó ningún nombre propio. Quería preguntarte entonces a quién hacía referencia cuando hablaba, entre otras cosas, de corrupción. Y en otro orden de temas, si me permitís, quería saber si el gobierno se comunicó o si tiene pensado comunicarse con Netanyahu a raíz del pedido de arresto de la Corte Penal Internacional. Muchas gracias. No, por ahora, al momento, a este instante, no había nada planificado en agenda con respecto a tu segunda pregunta. Con respecto a tu primera pregunta, el presidente, yo no sé si escucharon el discurso completo del presidente, pero fue un discurso en línea con lo que decía, con lo que comenté en mi introducción, digo, hablando de los valores que entendemos que son los que hacen grande a las naciones, ¿no? La libertad, la propiedad privada y la vida, o la defensa de la libertad, la propiedad privada y la vida. Por lo tanto, indefectiblemente, y así el presidente haya querido hacer referencia a Bergoña y en tal caso a Sánchez, revisten, vamos a esa hipótesis, digo, reviste una respuesta absolutamente menor e insignificante por la cantidad de agravios que recibe el presidente. La verdad es que, te repito, seríamos muy gustosos de que proporcionalmente le hagan el planteo a Sánchez de todas las barbaridades que han dicho sus ministros y él mismo, de los errores que han cometido en materia de involucrarse en la política interna de otros países. Y te repito, fue tan menor que ni siquiera los nombró. Así que estamos realmente sorprendidos por lo que ha pasado este fin de semana, absolutamente sorprendidos. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo le va? Buen día. Rodrigo. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Sigo con el tema España, evidentemente es el tema del día y entiendo que no es menor y le quiero consultar yo específicamente de si esta crisis diplomática, evidentemente este enfrentamiento con el gobierno de España, con su presidente, evidentemente no va a traer como consecuencia la cuestión de afectación en inversiones. Usted entiendo que nombró por lo menos 10 empresas que Sí. tienen presencia en la República Argentina. Sí, no sé si no eran más, pero sí. O más inversores españoles que tal vez puedan decidir hacer algún tipo de movimiento respecto de esto. Y si se va a concretar o no un llamado al presidente de España, si ratifica el gobierno argentino que no va a pedir disculpas, que el gobierno español puede esperar porque no va a haber pedido disculpas. No, a ver, nosotros no vamos a ponernos en comunicación, el presidente no se va a poner en comunicación, al menos de nuestra parte, con el presidente español. Por supuesto que apelamos a que efectivamente el presidente español, repito, se comunique y pida las disculpas del caso, incluso públicamente, creo que sería lo más razonable. No insistan con el problema diplomático, porque no hay un problema diplomático. Digo, esto se lo expliqué a tus otros compañeros. Las cuestiones, en tal caso, la relación entre los pueblos y la diplomacia entre los pueblos está muy por encima de diferencias que pueda haber entre dos personas, incluso siendo ambos presidentes de cada una de las naciones. Así que aquí no hay un problema diplomático y de hecho entendemos que parte de todo lo que ocurrió fue en virtud de tapar o de querer tapar el discurso del presidente que hizo allí en España, que generó o que motivó todas estas cuestiones que vos sos el quinto que me lo pregunta. Con respecto a las empresas, no. A ver, las inversiones, para que uno tome la decisión de invertir, tienen que ocurrir por supuesto, algunas condiciones, entre las que se destacan las instituciones sólidas, la posibilidad, por supuesto, de que la inversión sea rentable, o sea, dicho en palabras simples, de que se pueda ganar dinero, que se respeten los derechos de propiedad y, por supuesto, que estén dadas las condiciones para que efectivamente las inversiones ocurran, que las plantas se instalen, que las empresas crezcan, que se pueda contratar personal de manera coherente. Bueno, de hecho, el famoso RIGI está en esa línea, ¿no? Porque el RIGI
Existe porque del otro lado existen depredadores fiscales y porque del otro lado existe una política que se ha encargado de ahuyentar inversiones durante décadas. Por lo tanto, no hay punto de relación entre alguien que quiera invertir y estas, si se quiere, diferencias o este intercambio de mal gusto que se ha dado, iniciado por el presidente Sánchez. No, de ninguna manera. No hay razón para que eso ocurra de ninguna manera, no solo con los empresarios que mencionaste, digo, con absolutamente nadie. De hecho, todo lo contrario, yo creo que es muy inspirador para un inversor entender que de una buena vez por todas, porque aquí existe gente o personas o empresas que por supuesto ya tienen inversiones en el país y otros que están evaluando hacerlas, y para los dos lo que estamos haciendo en Argentina la verdad que es bastante prometedor, ¿no? Porque estas cuestiones que te marqué como necesarias para que una inversión se realice son sobre las que estamos trabajando, ¿no? Que van desde la estabilidad, las instituciones, en fin, la transparencia, el respeto por la ley, el respeto dentro de la ley por la propiedad privada, por el respeto, por la defensa de la propiedad privada. Así que no, todo lo contrario. Me parece que cada día que pasa, cada día todos se convencen más que va a ser extremadamente positivo poner un pie en la Argentina para el que no lo haya hecho y para el que ya esté en la Argentina, la seguridad de que cada vez las cosas van a ir mejor. Última pregunta. Buen día, Hola, Sara. ¿cómo ¿Qué tal? andás? Todo bien, gracias. Le quería preguntar por el tema del comunicado que se ha emitido hoy desde la COE, la principal patronal española. Antonio Garamendi, su presidente, ha rechazado las declaraciones del presidente, y cito literalmente, fuera de tono. Ha dicho que no era ni el sitio ni el lugar ni lo que se pide a dos países amigos y hermanos. A ese comunicado se le han sumado algunos de los empresarios de las empresas que el sábado se reunieron con Milei en Madrid, como Telefónica y Bancos Santander y BBVA, entre otros. Le quería preguntar cómo ha recibido el gobierno argentino estas críticas por parte de Garamendi y de los mismos empresarios con los que hubo tan buen entendimiento el sábado. Bueno, se le acabo de contestar a tu compañero la pregunta. La verdad es que nosotros somos abiertos a las diferentes opiniones, así que en tal caso se lo tenés que preguntar a quienes hicieron esas o realizaron esas expresiones. Nosotros, ya te digo, podés te puede gustar más, menos, podés tener alguna discrepancia con la forma o no, o te pudo haber parecido bárbaro, y no son más que opiniones que no afectan a los pueblos, que no afectan a las inversiones, que no afectan la posición de los empresarios, y opinan tal como podemos opinar libremente vos o yo sobre lo que ocurrió. La verdad es que no tenemos mucho más para decir porque, te repito, por más que quieran hacer creer que somos, bueno, de hecho, como lo dijo el propio presidente de España, ¿no? Por más que nos hagan quedar o nos quieran hacer ver como antidemocráticos y como odiadores, respetamos las opiniones y de las más diversas, no solo en este caso, digo, en general, somos muy respetuosos de las opiniones e incluso de las opiniones que no van en línea con lo que nosotros pregonamos. Así que no hay mucho para decir, digo, pueden opinar, sea el presidente de alguna empresa de envergadura o sea un ciudadano de a pie, nosotros estamos abiertos a las opiniones y a las discrepancias. Ahora, nosotros pretender que ante una catarata de insultos el presidente se llame a silencio, bueno, tal vez habría que, como lo hizo por supuesto en su manifestación parte del gobierno de España, bueno, hay que ver en tal caso ahí quiénes son los que efectivamente son antidemocráticos y odiadores, ¿no? Pero me parece que, repito, se quiso traspolar un tema entre personas hacia un tema diplomático, y me parece que se ha hecho de muy mala fe. Y con respecto a la opinión, vuelvo a tu pregunta, a la opinión que pueda hacer
un empresario o que pueda ser un grupo de empresarios o que pueda ser cualquier otra persona, nos parece que está muy bien que así sea, está muy bien que se opine y está muy bien que se vea toda la película completa, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Porque todo recae sobre una reacción menor de nuestro presidente, pero no nos olvidemos que el origen de todo esto fue una catarata de insultos de parte del gobierno español, que no han pedido disculpas, que no han renunciado y que siguen tratándonos de odiadores, de antidemocráticos y de gente que no respeta las formas, cuando somos absolutamente todo lo contrario. Somos hiperdemocráticos, hiperrepublicanos, y lo único que queremos es una Argentina cada vez más libre, cada vez más próspera y que donde cada vez nos respetemos más entre nosotros. Bueno, muchas gracias.